quería compartir con ustedes básicamente dos asuntos. Un poquito cómo va el tema de la reestructuración, que sé que es uno de los elementos de interés. El proceso de reestructuración está muy adelantado. Diría yo que hemos adelantado en un 80% el proceso. Efectivamente hemos de esa manera realizado, por una parte, y de acuerdo a lo instruido por el señor presidente, hicimos 128 cancelaciones en el servicio exterior, 66 en el servicio interno. Todavía supuestamente debemos redondear alrededor de 100 en el servicio interno, y el tema de reducción en el servicio exterior lo tenemos en un compás de espera, porque independientemente de la idea original con el tema del ahorro y de la eficiencia, lo que hemos visto es que, sobre todo en lo que concierne a servicios consulares, ustedes se habrán dado cuenta de que por una parte hemos reducido nuestro personal y con eso hemos logrado, y la proyección para este año es superior a lo que habíamos originalmente planteado, tenemos un ahorro ya proyectado para el 2014 de 90 millones de lempiras en función de estas cancelaciones que hicimos en el servicio exterior, y además la homologación de los puestos y la reducción de salarios. Pero, como ustedes habrán notado, hemos tenido que hacer algunas contrataciones locales a nivel consular, porque finalmente cuando vemos la demanda de servicios consulares nos hemos dado cuenta de que no era totalmente realista la reducción que originalmente estaba planteada en la reestructuración. Entonces, en ese sentido, y finalmente, precisamente para ser congruentes con esta demanda de servicios consulares, hemos en los últimos 3 meses o 2 meses hecho contrataciones locales, es decir, los consulados mismos, facultados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, han hecho un total de 19 contrataciones locales. Creo que de esas 19 ya 2 finalizaron en mayo, precisamente para dar paso a estas solicitudes y demandas de acción consular. Por otra parte, el concurso por oposición de méritos también se cerró. Estamos pendientes de una decisión presidencial sobre el destino de estas 48 personas que terminaron siendo los candidatos a posibles cargos tanto en el servicio interno como en el servicio exterior. No estoy segura que a todos podamos ofrecerle un puesto, pero efectivamente estas 48 personas pasaron una serie de filtros, así que son absolutamente candidatos totalmente idóneos para ser parte del servicio diplomático y consular de Honduras, todo en congruencia con la ley del servicio diplomático y consular. Sé también que han habido algunas inquietudes sobre el tema salarial y el impacto que la homologación y la aplicación del manual de puestos y salarios y el estudio socioeconómico que nos mandaba la ley a realizar ha tenido en los salarios del 56% de nuestros funcionarios del servicio exterior, efectivamente. Creo que aquí hay una situación a veces que, les confieso, cuando es un proceso tan complicado no termino de entender cómo funciona la reacción de la ciudadanía y de ustedes como comunicadores sociales, porque en algunos momentos, y yo creo que todos estamos conscientes de los esfuerzos que la administración del presidente Juan Orlando Hernández Alvarado tiene, por una parte para la profesionalización del servicio y por otra para una reducción del Estado y un proceso de eficientar los recursos que tenemos y de racionalizarlos. Entonces, por una parte, estamos en un proceso en que obviamente es de ahorro y de austeridad, y todos tenemos que estar conscientes de estos, pero en algunos momentos se nos critica por precisamente este ahorro. En algunos momentos se nos critica por estar en el proceso de reestructuración cuando todo
es el sentir de la ciudadanía, es que tenemos un Estado sobredimensionado y debemos reducirlo. Entonces es un poco, yo creo que de conversar y de estar claros en que desde el punto de vista de la Secretaría, para nosotros el tema de profesionalización es uno, el tema de ahorro es otro, y obviamente el tema de racionalización de los recursos. ¿Por qué? Porque en función de ese ahorro, estos 90 millones, por ejemplo, que tenemos como ahorro en este año, posiblemente realmente no va a ser un ahorro neto, pero que nos va a dar la posibilidad de fortalecer algunos de nuestros consulados, de abrir esas 4 agencias consulares que tenemos planeado hacer a muy corto plazo en esta ruta del migrante a través del territorio mexicano, poder abrir eventualmente una nueva sede diplomática en la India, que es uno de nuestros próximos planes desde el punto de vista de posicionamiento en los BRICS, para ser congruentes con esta política de promoción de inversiones y de comercio de Honduras. En fin, que como les digo, el tema de racionalización es absolutamente vital para nosotros. La consulta sería orientada que estas personas que se dice han contratado, han pasado los estándares, han llenado los requisitos de la carrera diplomática según ustedes, y el ahorro significativo que genera para el Estado las decisiones adoptadas por el gobierno. Alrededor de su pregunta en cuanto a, por ejemplo, a estas contrataciones locales, quiero hacer la diferenciación que la misma ley hace. La ley diferencia lo que son funcionarios que van a estar escalafonados o que van a tener rangos diplomáticos porque cumplen los requisitos de la ley del servicio diplomático y consular, y lo que llamamos funcionarios administrativos. Igual en el servicio interno tenemos funcionarios diplomáticos y funcionarios administrativos. Entonces, en el caso de funcionarios administrativos, que es el caso de estas 19 personas que fueron contratadas localmente para apoyar las funciones de los consulados, y repito, son contratos temporales. De esos 19, según una lista... 17. Y de estos 17 incluso veo que ya hay 2 que los contratos finalizaron. Entonces estaríamos hablando realmente de 15 personas. Todas ellas efectivamente tienen rangos de oficinistas, conductores, personas que no requiere que cubran determinados requisitos, y que precisamente en función de ahorro es que son contratos locales. Imagínense ustedes si yo obligase a mi embajador en Corea a que la secretaria, que tiene que ser obviamente fluida en coreano, se la tenga que llevar de Honduras, ¿verdad? Es obviamente imposible, tiene que ser un contrato local. Un conductor en Japón, ¿cómo me voy a llevar yo en un país que es uno de los más caros del mundo a alguien que le voy a tener que pagar de acuerdo a lo que la misma tabla de salarios me dice que tengo que cumplir, ¿no? Entonces obviamente lo lógico es hacer una contratación local, ¿no? Entonces no hay ningún secreto en esto de las contrataciones locales, son criterios absolutamente pragmáticos. Por ejemplo, las contrataciones locales que tuvimos que hacer en algunos de los consulados fue precisamente, y efectivamente a lo mejor eso ha creado cierto elemento de distorsión, fue precisamente de personas que habíamos cancelado las plazas, ¿verdad? Eran personas que estaban dentro de nuestra planilla de Cancillería, cancelamos las plazas, de pronto vemos que la demanda de servicios no es posible enfrentarla, al menos momentáneamente, en este proceso de reorganización de cada uno de los consulados, que es obviamente lo más práctico para un cónsul, empezar a buscar en el universo o en la masa crítica de hondureños en un determinado lugar a alguien que va a entrenar, o hacer uso de una persona que ya tenía el expertise y el conocimiento en la prestación de servicios. Díganme ustedes cuál es la lógica en el asunto. Estamos hablando de racionalizar recursos. Bien, señora canciller, disculpe, ustedes han declarado como información reservada, según publicación de un rotativo capitalino,
estas contrataciones locales a manera de no suministrar nombres, ni cargo, ni salario de estos funcionarios? En absoluto. Lo que nosotros hemos hecho es que sí hicimos una referencia al artículo 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de que sumar nombres a salarios, efectivamente la ley dice que eso puede traer algún perjuicio o riesgo para la persona. Entonces, en la imposibilidad de sustraer el tema de los salarios, ¿verdad?, que es lo que la ley nos dice que debemos proteger en función de la seguridad personal de estas personas, es que hicimos esa reserva de que no podíamos dar los tres elementos: nombre, cargo y salario. Y eso se ha interpretado de manera errónea como una negativa en cuanto a proporcionar los nombres. Yo tengo una lista que espero que la estén proporcionando de los 17 funcionarios que fueron contratados localmente, que supuestamente es un secreto de Estado. Como les digo, en absoluto, son elementos completamente prácticos los que se han efectuado para, de acuerdo al mejor criterio de un jefe de misión o de un cónsul, hacer efectivas estas contrataciones. ¿Y el resto del personal se bajó el salario? ¿Perdón? ¿El resto del personal se ha bajado el salario? ¿En cuánto, Sí, más o menos? 56% les decía a ustedes que es el personal afectado en una reducción salarial. ¿Por qué sucede esto? Miren, lo que pasa es que es difícil entender el proceso de reestructuración. El proceso de reestructuración y lo que nos manda la ley, y eso fue, aprovecho para comentarles porque también hubo muchos comentarios alrededor de esto, y evidentemente todos somos humanos y todos dependemos de un salario. Pero nosotros tuvimos que hacer desaparecer todas las plazas del servicio exterior para crear nuevas. ¿Qué pasaba antes? Les comento. Por ejemplo, nosotros teníamos a un primer secretario en la embajada en Washington que lo rotábamos a la embajada en Brasil, para dar un ejemplo. Pero el cargo de primer secretario en la embajada de Brasil recibía $1.500 menos, porque hace 20 años el primer secretario de la embajada en Washington era el sobrino de X y Z, ¿no? Entonces la gente trataba de llevarse su plaza del primer secretario de Washington a Brasil. Y cuando yo asumo la Cancillería, lo que me encuentro es que esto es un verdadero desastre desde el punto de vista organizacional. Es una pesadilla, porque entonces yo tengo a alguien que es ministro consejero en Alemania, pero dice que está nombrado como cónsul general en Curitiba, Brasil, que no existe. ¿Me entienden? Entonces lo que hicimos fue hacer desaparecer todos los cargos y hicimos una bolsa de cargos en función de las necesidades específicas, habiendo hecho un estudio de país a país alrededor del accionar, de los objetivos, de lo que nosotros esperamos recibir de vuelta en función de promoción de inversiones, en función de amparo a nuestros migrantes, en función de varios elementos. Y entonces lo que hemos hecho es crear determinados puestos que van a ser fijos, con salarios también fijos. Ahora, el tema de salarios viene efectivamente reducido, pero viene complementado a dos elementos nuevos que también la ley nos manda, y es el tema de lo que se llama el factor comparativo y el factor de desarraigo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que alguien esté viviendo en Cuba, que alguien esté viviendo en Nicaragua, o que alguien esté viviendo en Nueva York. Entonces, un embajador, y yo creo que sería bueno en algún momento, licenciado, compartirles también las dos gacetas, la que está, que obviamente son documentos públicos, una en la que está consignado el manual de puestos y salarios, y el otro en el que se acaba de publicar un nuevo estudio socioeconómico que nos dice los niveles de inflación, el costo de vida, etcétera, y en función de eso entonces un embajador, todos nuestros embajadores, de acuerdo a la tabla de homologación, aquí y en cualquier lado, su sueldo base son 59.000 lempiras, para darles un ejemplo.
Pero entonces, obviamente el embajador que esté en Corea o en Japón va a tener un factor comparativo que es una fórmula en que se multiplica en función del destino supuestamente más alto de los que nosotros tenemos en nuestro mapa de misiones diplomáticas. Y luego tiene también el término del factor de desarraigo, que cómo se llega a este dato, precisamente viendo si hay factores de riesgo en el lugar de destino, cuál es el nivel de inflación, cuánto le cuesta a un embajador tener una residencia respetable, etcétera, etcétera. Entonces, la reestructuración en función de este ordenamiento salarial, efectivamente, como les digo, ha impactado en muchos de los salarios, desafortunadamente, porque es obvio que para nadie es fácil recibir una noticia de que su sueldo efectivamente ha disminuido. Ahora, lo que tenemos es algo ordenado, algo muchísimo más equitativo y algo que se basa en criterios objetivos medibles. ¿Y los cónsules que fueron despedidos fueron reintegrados? ¿Dónde están? No, los cónsules que fueron cesados por el señor presidente de la República continúan cesados. La verdad es que ya no son parte, a excepción de una persona en que se comprobó que de verdad no había ningún tipo de denuncia y que estaba en todo su derecho a que fuese restituido.